Demet Özdemir le mandó un ¿dónde estás? A Can Yaman y nadie se esperaba esto. O sea, ¿ustedes lo vieron? Yo me quedé así. La verdad es que desde que terminaron ambos han estado súper ocupados, ¿no? Can con sus proyectos en Italia, que lo aman allá, la verdad sea dicha. Y Demet pues igual, súper enfocada en su carrera, sus viajes, sus cositas. Pero de repente un mensaje así zas, en medio de todo el lío. Para ser honestos, cuando vi el pantallazo pensé ok, esto es algo. No es un mensaje de ¿qué tal, cómo te va? Es un ¿dónde estás? Que suena a, pues, a más que amistad, ¿verdad? Es como un reclamo, ¿en serio te fuiste y no me dijiste nada? O tal vez es algo mucho más inocente, ¿quién sabe? Lo que yo creo que está pasando es que quizás hubo un momento de bajón, o una nostalgia, o simplemente se cruzaron pensamientos. Imagínense la escena, estás ahí tranquila, y de repente te viene a la cabeza alguien con quien viviste cosas. Y el primer impulso es mandar algo así. Muchos dicen que es una estrategia para generar más prensa, porque la verdad es que siempre que ellos dos se cruzan o se mencionan, el mundo se vuelve loco. Y sí, podría ser. A ver, no dudo que sus equipos estén siempre atentos a cualquier chispa. Pero también soy de las que creen que a veces, detrás de las cámaras, las cosas son más reales de lo que pensamos. ¿Se acuerdan de todo el drama que hubo cuando terminaron? Que si celos, que si agendas, que si no se entendían. Un montón de cosas. Y ahora, este mensaje. ¿Es una señal de que algo quedó pendiente? ¿O es solo un guiño, un recordatorio de que existieron el uno para el otro? A mí lo que me da curiosidad es la reacción de Can. Porque si él respondió, o si Demet vio su respuesta, eso ya es otro nivel de salseo. Ojo, no digo que estén planeando reconciliarse mañana mismo. Pero este tipo de mensajes, entre gente que tuvo una relación fuerte, nunca son inocentes del todo. Siempre hay una carga emocional detrás. Piénsenlo bien. Si ustedes mandan un mensaje así a un ex, no es porque quieran ser amigos y ya. Es porque algo les remueve. Y si Demet, que es una chica tan reservada con su vida privada, hace algo así, pues, ya sabemos que hay miga. Quizás se sintió un poco sola en algún momento, o vio algo que le recordó a él. Y él ¿dónde estás? Fue el desahogo. O tal vez, y esto es pura especulación mía, está intentando sondear el terreno. ¿Qué está haciendo Can ahora? ¿Sigue con su vida en Italia, o hay algo más? La verdad es que yo tengo muchas ganas de saber qué pasó después de ese mensaje. Si Can respondió, ¿y qué le dijo? Porque si él también se tomó el tiempo de contestar, pues la cosa se pone más interesante aún. Y esto me hace pensar en todas esas parejas de famosos que se separan y luego vuelven. ¿Será este el primer paso para Demet y Can? No me atrevo a decirlo, pero definitivamente, este mensaje ha puesto a todo el mundo a hablar. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que fue un impulso sentimental o una jugada maestra de marketing?